Buenos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Estamos en un episodio más de Octagrama Sound, este podcast especializado en audio para producciones audiovisuales, así como cine, videojuegos, incluso vamos a toquetear en algún momento realidad aumentada, virtual. Entonces tenemos a muchos profesionales de la industria. Hoy tenemos a alguien que ha fusionado géneros como es la música orquestal, sinfónica con la música urbana, lo cual vamos a ver un poco sobre este proceso, sobre cómo trabaja y sobre pues su experiencia. El invitado de hoy es Sode Composer, que ha trabajado con artistas como Zetapu, Anchor, Borja y pues con productores como Soma, etcétera. Entonces tiene mucho que contarnos el día de hoy. Y pues bueno, nada, bienvenido Sode, ¿qué tal? Cosas. Un placer, César, estar aquí conmigo y con muchas ganas de tener esta charla, de verdad. Muchas gracias igualmente. Ya tenemos un poco de tiempo conociéndonos y ahí hablando, pero Así no es. no nos había tocado ya por fin hablar Cierto, más. ya iba siendo hora, ya iba siendo hora. ¿Tú cómo estás, César? ¿Todo bien? Bien, excelentísimo. Ya súper emocionado con la charla. De hecho, no sé si nos puedes ir contando un poco sobre pues tus inicios. Tengo entendido que has estudiado ingeniería de audio, composición. Entonces, ¿cómo fue como pues sí, inicios para ti dentro de la música y sobre todo, pues fusionando con lo que te gusta de música sinfónica y rap, todo esto, pues, ¿cómo fue un poquito este inicio? Bueno, la verdad es que es largo de explicar, pero bueno, te haré un breve resumen. Yo empecé hace ya bastantes años. Mira, estamos hablando de que yo tengo 34 años. Y yo empecé a hacer mis primeros pinitos con el tema de la música cuando tenía alrededor de 14, 15 años. Estamos hablando de hace unos 20 años aproximadamente que llevo metido en esta historia de la música. Yo empecé haciendo música urbana, realmente. Para ser más concreto, yo empecé haciendo música hip hop. Produciendo y cantando. Además, pasé durante el proceso, ¿no?, de varios años, sobre todo al principio, pasé por varios grupos de hip hop que hicimos unos amigos y yo. Pero bueno, realmente el tema de la música orquestal sinfónica empecé a tocarlo, empezó a llamarme la atención ya en torno al 2015 aproximadamente. Y ahí empecé a hacer mis primeros pinitos con la música orquestal. Nada serio, profesional de trabajar con artistas importantes ni nada de esto. Simplemente producciones para mí, para mis grupos de para aquel entonces, ¿no? Pero bueno, fue para en torno al 2017, 2000, sí, por ahí, por el 2016, 2017, donde ya quise profesionalizarme mucho más en este género musical. Y bueno, pasé por la Academia SAE, donde hice la carrera de Ingeniería de Sonido, y aparte estuve cursando en Cinematic Composing, que es una academia de producción y composición orquestal, con lo cual ya me especialicé y entre la experiencia que adquirí a nivel autodidacta, que hay mucho de eso en mí, así como la experiencia que conseguí a nivel de estudios, pues al final empecé a tener resultados y esos resultados me llevaron a trabajar con artistas importantes como anteriormente has mencionado alguno de ellos, como Zetapu, Nach, Locus, Amcor, Borja Niso, productores como Soma, etc. Y bueno, aquí estoy a día de hoy. A día de hoy, pues ofrezco este servicio mucho más a nivel público, porque hasta hace poco estuve ofreciendo este servicio a nivel muy privado, exclusivo, según solo para algunos artistas muy seleccionados, que fue la época en la que hice con Locus, con Zetapu y demás. Sin embargo, ahora hace pocos días que he abierto este servicio de cara al público y varios más relacionados con la música orquestal. Sí, de hecho, justo algo, como comentas, he estado viendo que ya es más abierto y has abierto mucho como las colaboraciones, ¿no? Colaboraciones tanto musicales como en estudios, ¿no? De poder Así trabajar es. de manera ya más abierta con todos estos artistas, ingenieros, etcétera. Pues, ¿cómo ha sido o sea, esta idea? ¿Cómo ha sido como para el trabajo con ellos? O más o menos cuál es el flujo de trabajo. Claro, mira, te explico. Verás, yo es que en mi servicio de producción orquestal, yo ofrezco varios servicios dentro de mi marca personal, de mi empresa, de mi negocio, ¿vale? Dentro de mi página web, que es sodecomposer.com, ofrezco servicio de producción para artistas, producción orquestal para artistas, que se trata, bueno, pues el servicio que hago de
convertir las canciones originales de mis clientes en versiones orquestales sinfónicas, tipo lo que hice con Zetapu. Pero luego además ofrezco el servicio de producción para banda sonora, para películas, para series de televisión, para spot publicitario, para videojuegos, etcétera. Ofrezco otro servicio que es de arreglos orquestales, en el cual pues, un artista o un productor puede venir con una producción ya hecha y yo añadirle algunos elementos de instrumentos de orquesta, y ofrezco también un servicio de mastering. Bueno, la idea de esto de los estudios afiliados o estudios con los que colaboro viene porque dentro de mi servicio de producción para artistas, yo ofrezco la producción, es decir, la creación de la instrumental, la música orquestal sinfónica, ofrezco mezcla y ofrezco mastering. Sin embargo, no ofrezco la sesión de grabación, porque hace un tiempo atrás, hace unos meses, me mudé a vivir a la montaña y donde estoy ubicado actualmente pues no es cómodo, no es accesible para venir para grabar con mi equipo, y además no tengo espacio para montar mi equipo de grabación. Entonces decidí contactar con estudios de grabación estudios de grabación profesionales de diferentes dueños por diferentes partes del mundo, además, para que se encarguen de realizar este proceso por mí. Obviamente, estos estudios afiliados a la marca de Sony Composer obtienen sus beneficios por estar dentro de esta historia, ¿no? Como, por ejemplo, me pueden enviar a sus propios artistas, ellos reciben un porcentaje de ingresos por cada venta que yo hago, entre varios beneficios más. Pero esto a mí me ha ayudado a de repente yo poder ofrecer mi servicio en diferentes partes del mundo sin tener que ese cliente en particular buscarse la vida en encontrar un estudio de grabación. No, ya se lo pongo yo, gracias a estos estudios afiliados, como te comentaba. Ok, y o sea, por ejemplo, digo ya tal vez esto es un poco más eh, personal, pero que también tiene que ver lo profesional de esta decisión de irte a mudar a otro poco más, me imagino que más tranquilo, me imagino que por cuestiones también ya, pues sí, como personales en el sentido de desintoxicarse tal vez un poquito pues no sé, de la ciudad, ¿no? De esta onda, pero me imagino que obviamente también repercute en lo profesional, ¿no? El poder estar tú como cómodo, a gusto donde estás, pues me imagino que ayuda Totalmente. muchísimo en el trabajo. Así es. De hecho, la razón por la que me fui a vivir a la montaña con mi pareja, con mi novia, la principal razón fue precisamente esta. Ambos, tanto mi pareja como yo, somos personas que buscamos mucho la tranquilidad, el silencio. Eh, Viviendo antes donde vivíamos, que era más cercano a la ciudad, eh, mucho ruido, mucho estrés. eh, Sí, al final era mucho más estresante para mí. Y sin embargo, desde que estamos viviendo aquí en la montaña, en una casa en la montaña, pues de repente estamos en medio de la naturaleza. Todo el ruido que puede haber es el que nosotros hagamos o el que hacen los pájaros en la calle. O sea, muy tranquilo. Esto me ha ayudado mucho a bajar muchísimo mis niveles de estrés. Con ello me puedo concentrar más y con ello, por supuesto, puedo trabajar mucho mejor. Así es. Sí, sí, sí. Pues ahora sí que toda esta, pues cuestión de salud mental a veces no le tomamos la suficiente importancia y es muy, prioritario en cualquier ámbito, ¿no? Como decía, o sea, tanto en lo profesional, en lo personal, hasta como dices, con la pareja y todo, Así pero es. al menos el ambiente artístico es muy, como echado a menos toda esta parte, también no estoy en una ciudad muy grande y hemos pensado en tal vez, es que hay que ir a donde está como el centro de todo, pero pues a veces como que valorar esta parte pues es que aquí estamos muy tranquilos y prefiero de vez en cuando viajar unas cuantas horas a algún lugar por X o Y cosa, pero el día a día es muchísimo más tranquilo. Claro, a ver, al final, en muchas ocasiones, el tema de tu trabajo en particular también te limita a la hora de tomar estas decisiones. Yo, por ejemplo, en mi caso he tenido la suerte de que mi trabajo en general puedo desarrollarlo online, con lo cual no necesito estar en un centro de la ciudad para poder ofrecer mis servicios, ¿no? Sí que me he encontrado con el problema que te comentaba, ¿no? De decir, hostia, de repente no puedo recibir a artistas y grabarlos yo mismo, porque estando en la montaña, pues no es fácil de venir hasta aquí. No es fácil, sí, pero no es cómodo.
Pero bueno, como he encontrado la forma de delegar este trabajo, esta parte del proceso a otros estudios de grabación, pues bueno, en mi caso no ha habido problema. Pero hay personas que, claro, pues por su trabajo, pues igual lo idóneo no es irse a vivir a la montaña, aunque a nivel mental sí que sea idóneo, pero a nivel del día a día, ¿no? Pues ya te digo, por cuestiones del trabajo de cada uno, pues no es posible llevarlo a cabo. Sí, pero que a final de cuentas también algo que nos da ahorita la ventaja de la tecnología es poder, como comentas, hacer estos trabajos de manera remota. Hay muchos trabajos que se pueden hacer este, en prácticamente cualquier lado, nada más con una computadora y una conexión a internet. Entonces eso facilita muchísimo el trabajo. Como entre ellos, pues como dices, el tuyo, pues puede hacerse gran parte de manera remota y tal vez de vez en cuando ir a algún estudio o algo, pero tú ahorita creo que encontré una solución muy buena que fue del afiliarse, porque pues bueno, ahorita en esta era como más tecnológica nos facilita muchísimo y bueno, no se diga, por ejemplo, ya el hecho de las librerías, de un montón de software que nos facilita el poder tener, digamos, músicos virtuales, por decirlo de una manera, y ya un músico real, tal vez grabarlo de manera sesión en otra parte del mundo. Entonces eso Así está muy, muy es, así es. impresionante ahorita cómo se puede trabajar prácticamente cada quien en diferentes, como dices, diferentes países incluso. Sí, sí, es increíble. La verdad es que yo siempre lo diré, yo soy un enamorado de la tecnología, porque por algo muy sencillo, y es que la tecnología me ha permitido, aparte de hacer lo que quiero, poder llevar a cabo mi negocio. Yo, por ejemplo, si yo hubiera tenido que hacer lo que hago de la forma clásica de antes, ¿no? Antes de que existieran este tipo de tecnologías, como comentabas, las librerías orquestales, en mi caso, ¿no? Que utilizo muchísimo, por supuesto. Yo para hacer este tipo de trabajo, yo hubiera tenido que contratar a las orquestas. Yo hubiera tenido que contratar a un estudio para ir a grabarlas. Mucho más dinero de por medio, por supuesto, y tendría que haber puesto, y además que depender de muchas personas al final, ¿no? Porque las personas son músicos que se cansan, que tienen sus horarios. Yo, sin embargo, gracias a la tecnología, puedo ponerme un día a trabajar. ¿Qué te digo yo? Me apetece ponerme a hacer música a las 3 de la mañana y estar hasta las tantas haciendo música. Ningún músico se va a quejar ahí. Básicamente porque todo es instrumentos virtuales y están a mi disposición 24/7. Y por supuesto, obviamente, pues lo que te comentaba, ¿no? Al final el tema, por tema económico, al final pues me sale mucho más rentable así que no que tener que contratar a la orquesta. ¿Entiendes? Entonces, pues sí, esto me ha permitido cumplir mis sueños, llevar a cabo mi negocio, o sea, estar llevando a cabo mi negocio sin tener que depender de nadie más que de mí mismo, por lo menos principalmente. Sí, 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 como comentas, al final de cuentas son maneras pues diferentes de trabajar, por decirlo de una manera, ¿no? Porque sigue existiendo esta parte de, pues obviamente con orquestas reales y orquestas, pues, sinfónicas gigantescas en estudios grandísimos, pero también hay mucho otro mercado, pues, que se cubre con estas orquestas más, eh, pues digo así más modestas, pero en realidad es que tienen un sonido, pues, que ya a veces ni diferencias entre uno y otro. Obviamente con buena edición, buen trabajo, pues ya ya ni se diferencia. De hecho, te podría comentar, César, que aunque a muchos puede ser que les sorprenda, hay muchísimas bandas sonoras de películas a día de hoy en los que se han hecho totalmente con ordenador. No hay una orquesta real. A día de hoy, ya te digo, las librerías, los recursos para productores que hay de instrumentos virtuales de orquesta suenan tan bien que, como decías, es casi imposible, por no decir imposible, notar realmente la diferencia. Entonces, antiguamente sí, obviamente antiguamente, o sea, hace años atrás, al nivel tecnológico, las librerías no habían llegado a conseguir ese realismo de una orquesta real, entonces pues se notaba. Podías conseguir trabajos interesantes, sin embargo, a nada que tuvieras el oído un poco entrenado, eras capaz de diferenciar realmente, hostia, esto no es una orquesta real. Pero a día de hoy, o es imposible o es muy complicado diferenciar, porque los sonidos de estas herramientas son absolutamente espectaculares, la verdad. Sí, sí, de hecho en una masterclass de un compositor, ahorita se me fue el nombre, no recuerdo cómo se llamaba, este,
daba un ejercicio así, ponía una canción a escucharla, y el ejercicio era decir cuáles eran los instrumentos reales y cuáles eran los instrumentos virtuales. Y lo curioso es que al final él decía que todos eran virtuales. Entonces, pues, prácticamente, pues, todos nos fue como una sorpresa por decir, ah, caray, pues, ¿a poco la guitarra acústica también fue virtual? Sí, también, ¿no? El piano, pues, el piano también, las cuerdas, todo. Incluso ya ahorita coros también, que se escuchan bastante reales, que pues, como dices, se sorprenden. De hecho, sí, también él mismo comentaba que, como dices, las bandas sonoras de películas llegan a veces a grabarse de manera real, ¿no? En un estudio, pero luego se refuerzan con librerías también. Entonces, así Sí, no, no. como que Incluso, aumentas, ¿no? sí, sí. Sí, exactamente. De hecho, se hacen las tres cosas a día de hoy. Se producen bandas sonoras de películas con orquesta real totalmente. Otras bandas sonoras se refuerzan con librerías y instrumentos virtuales. E incluso hay películas, muchas de hecho, que están totalmente hechas con librerías virtuales. Es así. De hecho, podría contarte una anécdota, César, que me ocurrió en el momento en el que grabamos los videoclips del proyecto de ZPU en Medusa Studio, del proyecto que monté de Corazón de Oro con las versiones esas orquestales que produje. Hay una anécdota muy curiosa en todo esto y es que para hacer esas sesiones de grabación de videoclips, el artista, Zetapu en este caso, decidió contratar a músicos reales de orquesta para la escena. Estos músicos no sabían cómo había estado producida la canción, simplemente recibieron la música, Z les envió las canciones que tenían que interpretarse para que ellos las escucharan y fueran preparándose para hacer las grabaciones. Pues lo curioso, César, es que una de las preguntas que estos músicos hicieron en el momento de grabar el videoclip, que ya llegamos allí todos al estudio, que esto se grabó en Medusa Studio en Barcelona, la primera pregunta que hicieron estos músicos, y estamos hablando de músicos profesionales de orquesta, es, oye, ¿estas canciones con qué orquesta la habéis grabado? Y la respuesta, para su sorpresa, fue no, no hay orquesta real. Ha sido Sode Composer. Para que veas hasta qué punto es complicado ya a día de hoy, por no decir imposible, diferenciar realmente cuál es real y cuál no. Bueno, lo que hablábamos, César, al final. Sí, sí, que ya un mismo ejecutante de su instrumento ya no diferencia Ahí entre está. una persona a una librería. Que, bueno, esto luego de repente, sobre todo ahorita con inteligencia artificial, ha habido mucho el debate, ¿no? De qué tanto el sentimiento y qué tanto es como válido hacer ese uso pues, tecnologías para el arte. Pero ahora sí que utilizándolas como herramientas, y obviamente con este toque que aquí, por ejemplo, como tú comentas, tu música se sintió muy orgánica, tanto que los mismos músicos dijeron, oye, qué buena orquesta, ¿no? Entonces, hay otras composiciones que, aunque sean la mejor librería del mundo, pero pues súper mal compuesta y súper mal editada, pues luego se nota, aun cuando la librería es la mejor del mundo, porque se siente precisamente virtual. Entonces, también tiene su gracia el componer en medios digitales, ¿no? Por decirlo de una manera. El hacer que no se note pues, mm, con computación, por decirlo así, pues obviamente también es por cuestión de práctica y oído, escucharlo. De hecho, precisamente tú mismo en tus streams, que ahorita podemos hablarlos un poquito, Sí. dabas estos consejos para poder hacerlo que se escuche mucho más humano de manera técnica, ¿no? Que con los Ujú. retrasos de los milisegundos, con cositas así que eran pequeños detalles que obviamente hacían que se sintiera totalmente orgánico. Entonces creo que estos detalles son los que hacen que valga la pena, ¿no? Ahora sí que el compositor aquí, el productor es el que le imprime ese sentimiento. Así es. Bueno, y de hecho yo creo que realmente el factor clave al final bueno, que esto es un pequeño tip que voy a compartir, que bueno, muchos quizás lo sabrán, no es algo mío, pero bueno, es algo que es muy importante y que mucha gente pasa por alto. Y es la mayor clave para conseguir que una orquesta sinfónica virtual suene convincente y parezca una orquesta real, no es ni más ni menos que entender cómo funciona una orquesta real. Entender
qué disposición ocupan los músicos en el espacio, qué función tiene cada sección de la orquesta. Si tú entiendes la función intrínseca de cada sección de instrumentos dentro de una orquesta y lo haces funcionar como tal, es mucho más sencillo que tú consigas un sonido real. ¿Me explico? Entonces, al final, el 80 o 90 y mucho por ciento de la clave de conseguir el éxito a nivel de realismo pasa por ahí. Luego ya el resto de porcentaje, pero que ya es algo más minucioso, o sea, más mínimo en todo este asunto, podrían entrar pues ya factores técnicos, ¿no? Como por ejemplo lo que comentabas de los milisegundos, de controlar esto y tal, pero lo fundamental y lo que va a hacer sí o sí que tu obra suene real o que tu obra no suene a orquesta real es precisamente esto, entender cómo funciona la orquesta real. Tanto a la hora de componer, por supuesto, como a la hora de trabajar luego mezcla y mastering, que también es muy importante. Sí, precisamente como lo comentas, la parte del entender el instrumento real, porque obviamente pues es muy diferente lo que se puede hacer sobre todo, no sé, con instrumentos un poco más complejos como, me imagino que flautas, cosas así, que, que uno lo puede hacer en el teclado de manera, pues, bien sencilla, pero precisamente no, como dices, no suena a una flauta real, suena a que está haciendo algo ahí nada más con con el sonido de flauta, pero no sientes que es una flauta haciendo sus arreglos. De hecho, también la parte de mezcla y mastering que comentabas, Sí. es cierto que es muy importante porque al final de cuentas es el como el plus, ¿no? Como última pulida a la producción y que tú mismo haces y enfocas en mezcla para bandas sonoras y todo esto, ¿no? Así es. De hecho, el proceso de mezcla en particular, bueno, incluso el de mastering, el problema, bueno, problema, por llamarlo de alguna manera, el problema entre comillas que tienen muchos productores a la hora de trabajar este tipo de género, es que tienden a trabajarlo como se trabaja la música convencional popular de hoy en día. Es decir, la música orquestal sinfónica hay que comprenderla como una música que es mm, muy poderosa a la hora de transmitir emociones. Toda la música lo es, ¿vale? En eso estamos de acuerdo. Toda la música, la función principal de la música en general, sea cual sea el género, es transmitir emociones. Pero la música orquestal sinfónica lo tiene en especial. De hecho, no es casualidad que se utilice en el 98% de las bandas sonoras de las películas. ¿Para qué se utiliza la música en una película? Para enfatizar la emoción de lo que, de lo que el espectador está viendo. No es casualidad que se utilice la música orquestal sinfónica para este fin. ¿Cuál es el problema? El problema es que tanto en mezcla como en mastering hay un proceso que se hace, y además a día de hoy se hace mucho, que es el uso de compresores. Para que si alguien ve esta charla que estamos teniendo que no entienda mucho de sonido y demás, voy a hacer una explicación muy breve, muy sencilla para que todo el mundo entienda esto. El proceso de compresión lo que hace con el sonido de tanto de los instrumentos como de la canción en general es coger las partes donde que suenan flojas y subirlas de volumen y coger las partes que suenan fuerte y bajarlas de volumen. Con lo cual, ¿qué se consigue? Se consigue que a lo mejor una interpretación de un violín que toca una melodía, que habrá momentos en donde las toca muy flojito y momentos de la canción donde toca muy fuerte y obviamente pues se escucha con más volumen, igual a ese volumen. ¿Vale? Para que constantemente, aunque el violín esté tocando flojo o esté tocando fuerte, se escucha un volumen más o menos constante. Este proceso, ¿vale? En la música popular contemporánea de hoy en día es un proceso muy habitual. Porque los géneros que escuchamos, ya te digo, de nuevo, de forma popular a día de hoy, pues tienden a sonar muy así, muy constante en cuanto a la percepción de volumen. Sin embargo, la música orquestal sinfónica hay que tener mucho cuidado con este proceso porque la música de este tipo para enfatizar en muchas ocasiones esa emoción que está transmitiendo a la persona que está escuchando o viendo la película, se alimenta mucho de subidas y bajadas de intensidad. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de mezclar porque, al igual que, como te comentaba, en los géneros populares se suele utilizar mucho y de una forma muy fuerte este tipo de proceso, si hacemos lo mismo en la música orquestal sinfónica, le vamos a restar un porcentaje de emoción
notable. Y esto es un error que se suele cometer mucho en productores que no entienden cómo funciona una orquesta. Es fundamental, por eso te lo comentaba antes, que el factor fundamental es para sonar real es entender cómo funciona una orquesta, no solo a la hora de componer las melodías que van a hacer cada una de las secciones, sino a la hora de luego trabajar el sonido, ¿entiendes? Sí, 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 que precisamente algo, como dices, la gracia de lo orquestal es esta naturalidad, ¿no? Esta parte, pues, de que se suena todo muy, muy, pues sí, orgánico, ¿no? Todo lo Correcto. sientes como si estuvieras ahí, y creo que esa es la parte de la gracia de las grabaciones de música orquestal. Tú cuando las estás escuchando, pues sientes como la orquesta ahí enfrente, y no porque la sientas súper fuerte y súper dura, sino porque sientes los matices y sientes todas estas partes. Que, Efectivamente, así es. que de hecho también, pues me imagino, y también tocando la parte de que fusiones este tipo de música con los otros géneros, pues qué complicaciones lleva esto, ya que precisamente la música urbana es algo pues un poco más, como lo comentabas, más de hacer estos procesos súper duros en la mezcla, y la música orquestal súper orgánica, pues a la hora de fusionarlos como que qué problemáticas o qué dificultades hay, ¿no? A la hora de juntar estos dos mundos. Bueno, a ver, realmente cuando yo, por ejemplo, trabajé con te pondré este ejemplo, ¿no? Por tener una base de la que hablar. Mira, cuando hice las producciones del disco de Zetapu, realmente complicación per se no tuve ninguna. Al final, lo bueno que tiene la música orquestal es que es muy adaptable. Cabe destacar, además, que quisiera destacar que yo no solo versiono música urbana. Es decir, yo soy capaz de orquestar y crear versiones orquestales de cualquier género. Sí que es cierto que se me ha reconocido más por los trabajos que he hecho a nivel urbano, ¿vale? Porque han salido discos de artistas importantes como Z, como Locus, etcétera. Pero realmente complicaciones no, o no en exceso, porque como te comentaba, la música orquestal es capaz de acompañar casi cualquier cosa. Realmente, si tú a las canciones de Zetapu, por ejemplo, de las que quería ponerte el ejemplo, le quitas la música urbana y dejas solo la voz, no es más que un artista recitando poesía. El hip hop podría asemejarse de alguna manera a la poesía. De hecho, hay quien dice que el hip hop es poesía, entre los que me incluyo. Entonces, yo una vez se retiró la música que acompañaba a Zetapu, que en ese caso era una música de ritmos urbanos, bases instrumentales de hip hop, de repente me quedé con una voz de un artista que recitaba, que decía, que explicaba unas historias y simplemente yo tenía que acompañar lo que él estaba haciendo con la música. Complicación. Bueno, no sé, para mí fue algo apasionante de crear y no me resultó complicado. Quizás sea porque es mi nicho, quizás sea porque me he desarrollado mucho en este mundo de la producción orquestal, pero no podría hablarte de una complicación per se como tal, realmente, sino que es una cuestión muy de imaginación y, por supuesto, como te comentaba antes, de entender cómo funciona una orquesta y para con ello sacarle el máximo partido, en este caso, por ejemplo, a nivel de composición. Es muy importante, sobre todo en la música orquestal sinfónica, que es tan cambiante, que no sigue un patrón, por ejemplo, en un ritmo urbano, en una instrumental de hip hop. Verás que en muchas ocasiones no son más que patrones cíclicos que van repitiéndose durante la canción. Sin embargo, en la música orquestal sinfónica, algo que me apasiona es que no hay copia-pega en toda la producción. Todo es único, desde el principio de la pieza hasta el final. Esto complica el trabajo porque obviamente tienes que dibujar cada nota de la música, o tienes que tocar cada nota de la música de forma única. Sin embargo, lo especial que tiene eso es que puedes hacer que cada parte de la canción imprima con una melodía diferente una emoción muy en particular. Entonces, para mí eso es apasionante, realmente. Sí, entonces el aportar y darle un giro, ¿no? Como dices, de esta parte de, de más poética precisamente Sí. del rap, que de hecho sí, pues ahí pues literalmente hay muchos cantantes de rap que luego tienen sus libros de poesía, ¿no? Como Nach, alguno de ellos que tienen, de hecho creo que varios. Entonces, pues sí, se asemeja mucho. Entonces creo que darle este giro está muy interesante porque lo vemos como de otra perspectiva. Lo vemos ya no con estos beats súper potentes o, como dices, súper repetitivos, no porque sea malo, sino porque es así el género, pero en el sentido de la música como más viva
y que a la misma voz del cantante se siente hasta diferente. De hecho, precisamente esa producción de esa época es la que ejemplificas, pues casi o sea, se siente, o sea, la misma canción se siente bien diferente, Correcto. positivamente, obviamente. O sea, decirlo, oye, qué buena adaptación es esta, y yo creo eso está muy chido, darle como este giro a algo que ya conocemos de mucho tiempo, escucharlo de otra manera. Ya, gracias por tu valoración, por mi trabajo, tío. Y ya te digo, sí, sí. De hecho, a ver, como comentaba antes, por supuesto, y de hecho estoy de acuerdo contigo. El tema de que, por ejemplo, el hip hop en sí como género, la forma de producirlo sea más como cíclica, repitiendo patrones y demás, no lo he dicho en absoluto, pretendo menospreciar al mundo del hip hop. De hecho, cada género es como es, y cada género pues tiene sus complicaciones y tiene sus cosas. Yo creo que lo interesante del servicio en particular que yo estoy ofreciendo de versionar, ya no hip hop, música en general, en versión orquestal, es que yo les doy a todos los artistas que trabajan conmigo la oportunidad de hacer que su música suene con un género, o sea, acompañado de un tipo de música que es un género musical que es el género musical por excelencia para enfatizar las emociones. Es decir, ¿qué consigo yo en resumen creando estas versiones orquestales de mis clientes? Es que sea cual sea la canción de mi cliente, sea cual sea el género que haga mi cliente, yo voy a hacer que lo que él quiere transmitir a nivel de emociones sea mucho más potente que tanto con su canción original como con la canción, como si hiciera la canción con otra versión de cualquier otro género. Es decir, la versión que yo le voy a dar va a ser absolutamente emocional, transmisiva. Porque no hay Y, género y musical única, mejor ¿no? que esto. Digo, Perdona, dime. y una versión única, digo, me refiero, Ay, a así que es es. una versión diferente, transmitible, pero sobre todo única. Y, por ejemplo, también ahorita que comentabas también de los detalles con la música orquestal y todo, es Sí, también, evidentemente, nos conocimos en una parte un poco más académica, que fue con Soma, ahí te, te conocí, pero ahí conocí también que tenías tu contenido en redes y sobre todo en YouTube y en Twitch y todo esto ¿de qué sí. tal que no puedes platicar de eso, esta faceta ya como, pues, como divulgar un poco la música también orquestal, porque algo que se me hace muy chido es estas partes donde compones tú en vivo Sí, música orquestal y que va saliendo. Muchas veces incluso los que están ahí en el vivo, van participando, ¿no? De manera, activa en la composición, ¿no? Ahorita utilizamos X instrumento, entonces tal vez de esto nos puedes platicar un poco. sí, bueno, mira, de hecho, en el tema del streaming, del contenido, de la creación de contenido, ¿no? A nivel de redes sociales, hace ya tiempo que estoy, pues hace ya varios años. A día de hoy, en la actualidad, realmente lo tengo un poco frenado, parado, ¿vale? Porque he querido poner mi foco absolutamente en el desarrollo de mi negocio como productor. Ya te digo, porque es que hace muy poco tiempo, es decir, hace pocos días que a mí estos servicios de los que estamos hablando a nivel público hasta ahora era como muy privado. Por ello estoy teniendo que poner todo mi foco, ahora mismo toda mi atención en el desarrollo de mi negocio. Pero esto no quiere decir que no vaya a volver. Tengo intención de volver a crear contenido, de volver a emitir en Twitch, etcétera. Pero de momento ya te digo, lo tengo parado. Sí, yo el tipo de contenido que hago, en esencia, aunque hago también otro tipo de contenido, no solo hago solo de producción orquestal, sino que hago también otro tipo de contenido, pues viendo las últimas noticias del mundo musical, a veces produciendo música urbana, ¿por qué no? Que también lo hago. Aunque este servicio sí que es un servicio que a día de hoy ya no ofrezco a nivel público, pero bueno, lo hago para entretenerme como entretenimiento, enseño con ello herramientas, trucos de producción, etcétera. Y el día que vuelva, tengo intención de volver un poco más calmado. Es decir, entraré. Ahora mismo me lo inventaría, no me atrevería a decirte tampoco cómo será mi agenda de streaming para el momento en el que vuelva, pero sí sé perfectamente que me lo voy a tomar de una forma mucho más relajada. Y sobre todo haciendo contenido orquestal, eso sí. El tema del compartir el contenido que está en el streaming me parece algo muy interesante porque es un género musical que a nivel popular como que no se escucha tanto, ¿vale?
Aunque la gente lo escucha más de lo que piensa, porque toda la gente cuando ve una película lo escucha, lo está escuchando, aunque esté en segundo plano, aunque parece que no se da cuenta, no está ahí. Sin embargo, no, tú no vas a ir a no vas a ir a una discoteca, no vas a ir a un bar de estos sitios donde ponen música, a un bar musical, y vas a escuchar música sinfónica. Normalmente, ¿qué te van a poner a día de hoy? Reggaetón, pop y música popular. Entonces mi intención con el tema de hacer emisiones en directo en Twitch, creando este tipo de música, es intentar acercar a la gente, a las personas más jóvenes también, a este género musical orquestal que es tan apasionante y que no estén tan, permíteme la expresión, me vas a permitir la expresión, César, que no estén tan intoxicados con algunos géneros musicales que a nivel de mensaje son quizá poco positivos, sobre todo para personas tan jóvenes que están desarrollando su mentalidad. Puede ser hasta, desde mi punto de vista, hasta poco, poco ideal. Pero bueno, es mi visión. Hago lo que puedo dentro de todo este mundo y el mundo es como es. Sí, digo, a final de cuentas, como dices, o sea, todo es música y obviamente hay lugares para todo tipo de música. Tampoco se trata de Por supuesto. prohibir, sino al Ahí contrario, estoy. visibilizar los otros géneros que tal vez porque de manera comercial o lo que se quieran han estado un poquito escondidos, pero pues como dices, ahí están y que no es, como dices, opacar o quitar otros géneros, sino No, en simplemente el dar a absoluto. conocer este género. Precisamente, César, le has dado exactamente en el clavo. Yo creo que el problema a nivel de la industria musical, a nivel comercial a día de hoy, no es que pongan reggaetón, es que solo ponen reggaetón. Ese es el problema. O sea, como bien decías, de hecho, te has dicho una frase que estoy totalmente de acuerdo, la música, o sea, hay diferentes tipos de música para según qué situaciones y para según qué lugares y tal. Y está bien, de hecho, no está mal que exista el reggaetón. El problema es cuando te ponen el reggaetón en todo. O sea, parece como si ya hay lugares donde no existiera otro género musical. ¿Por qué? Hay un montón de... O sea, tenemos muchísimos géneros musicales, más a día de hoy, con la evolución de la música. Hay muchísimos géneros musicales que aportan un valor, aportan, eh, al final, cultura realmente, ¿no? Y no se está aprovechando esto realmente, ¿no? Hay muchos artistas dejándose el alma en hacer canciones de diferentes géneros, pues de música electrónica, de música sinfónica, como en mi caso, de música urbana, de música, muchísimos géneros que no se le están dando el suficiente lugar dentro del alcance a nivel comercial, que tanto podría gustar también. Sí, porque como dices, ya no ni siquiera por cuestiones a veces de esfuerzo, porque a veces nada más por el tipo de género, dos artistas que tienen el mismo esfuerzo, la misma inversión de tiempo, etcétera, pues ahorita se beneficia más a ciertos tipos de géneros que a otros. Entonces sí es un poco, mm, pues llamarlo tal vez un poco exagerado, pero sí triste el ver estas generaciones, no como volvemos, no porque esté mal el que existan, sino porque se cierran a un tipo de música que de hecho Solo se alimentan de eso. sí, hace poco escuché una charla de un ingeniero de audio, eh, Jaime Banch, me disculpará si pronuncio mal su apellido, pero es ganador del Oscar, y comentaba sobre esto del entrenamiento para los jóvenes, de ponerles diferentes géneros de música, simplemente pues para que los conozcan y sepan, porque si tú nada más le pones un solo género de música, pues ese es el que le va a gustar porque nada más eso está escuchando, no va a conocer más géneros. Y aún así, artistas de urbano, algunos dicen que precisamente el escuchar diferente música les enriquece sus carreras porque pues también pueden hacer diferentes fusiones, diferentes técnicas, pues la misma Rosalía que ha hecho música de tango y pues, cosas así, pero Sí. que obviamente, pues, por una u otra cosa está haciendo X género, pero pues su formación le ayuda muchísimo para la hora de hacerlo, ¿no? Entonces, no es como volvemos, y por reiterarlo, no es
el que esté malo el escuchar unos géneros. Más bien el problema es solamente escuchar un solo género, el que sea, ¿verdad? Claro, Incluso también el que el que sea, sí, es sea. que, claro, es que de hecho cuando te hablaba de intoxicación me refería a esto precisamente, es decir, cuando tú escuchas solo un género musical y que además siempre escuchas canciones que hablan siempre de lo mismo y tal, al final te estás intoxicando o sea, te estás como limitando lo que podría ser tu visión del mundo musical, es decir, posiblemente exista música más allá de lo que estás encerrándote a escuchar y te guste y que te abra nuevos horizontes a nivel de reflexión, a nivel de disfrute sin ir más lejos, ¿sabes? Entonces, sí, a mí me parece, sí, yo creo que yo estoy contigo en que para mí no suena exagerado decir que es triste que sea así, es que realmente para mí lo es. Es triste que las personas se cierren tanto en según qué ideales y no quieran abrir su mente. Pero te hablo de la música y te hablo, esto podría ser trasladable a muchos otros aspectos de la vida. Sí, ¿Sabes? O sea, no hay mucho que cerrar arte. la mente, tienes que tener la mente abierta y ser capaz de salir de ese globo de tu cabeza en que no, esto es lo mejor y no quiero ver nada más. No, no, abre tu mente, mira el mundo, escucha más géneros, porque posiblemente descubras que estás equivocado. De hecho, es muy probable que descubras que estás equivocado. Sí, sí, sí. Y que eso, como dices, enriquece en muchas maneras, incluso a uno como persona. El Total. escuchar diferente arte o abrirse a otras cosas también da a que a la hora de escuchar una opinión diferente a la tuya no te cierres y no seas totalmente hermético en tus creencias, por ejemplo, ¿no? Sino también escuchar a las demás personas que tal vez tienen algo bueno que escucharte porque estás como acostumbrado a esto de abrirte a posibilidades. De hecho, por ejemplo, tal vez también, como comentabas en tus negocios, ¿no? En lo que tú has tenido que diversificar, pero a la vez poner foco en lo que va interesando en el momento. Eh, haces varias como servicios, pero Sí. también el decidir y el tomar esta decisión que puede ser pues difícil en algún momento, de decir, ok, ahorita, por el bien de muchas situaciones, creo que ahorita tengo que tomar el foco en, en esta área, ¿no? Por ejemplo, ahorita que dices en tu producción. Entonces creo que Sí, también puede serte beneficioso tomar tus decisiones poniendo el foco en el lugar correcto porque sabes que ahorita claro, en este por momento es lo supuesto. que necesitas. Sí, correcto. Al final, realmente la clave, creo yo, ¿vale? Yo tampoco quiero yo dar cátedra de nada, ni pretendo llevar la razón ante todo, pero bueno, según mi opinión, la clave del éxito cuando tú quieres desarrollar lo que quiera que sea que estés haciendo, en mi caso, por ejemplo, el tema de la producción orquestal, si quiero tener éxito, quiero que esto funcione, ya no tener éxito, pero vamos a hablar de que funcione, que ya es un éxito, de alguna manera. Yo tengo que poner que centrar mi atención en ello. Eso no quiere decir que o sea, que no haga otra cosa en mi día a día. Pero el mayor foco, la mayor atención de todo lo que hago en mi día a día va ahí. Porque sobre todo este tipo de mundo, por ejemplo, el mundo artístico, es un mundo complicado. Es un mundo complicado de destacar, es un mundo complicado de avanzar. Y desde luego, si tú tienes algo entre manos y no le pones el mayor foco de tu atención, no vas a conseguir que funcione. Y es por ello por lo que he tomado esta decisión de enfoque. Ahora mismo por lo pronto, ya te digo, y hasta que consiga arrancarlo. Como te comentaba también, cuando ya todo arranque, empiece a funcionar y ya desarrolle bien el modelo del negocio, por supuesto volveré de nuevo a emitir en Twitch y etcétera. Pero ahora que está todo esto arrancando, necesito hacerlo así, porque si no lo hago así, no va a funcionar. ¿Entiendes? Sí, sí, porque al final también hay momentos para todo. O sea, incluso como dices, y quiero abordarlo mucho también a lo personal porque es que es real el de, tal vez hay momentos de la vida en la que pues hay que estudiar y hay que enfocarse a estudiar y de repente hay momentos en los que ya hay que trabajar porque ahora ya toca ponerlo en práctica y tal vez en algún momento ya toca más eh, llevársela más tranquila y tal vez descansar, pero son diferentes etapas en las que uno hay Sí. que enfocarse en lo que en este momento se tiene que hacer, que a veces es lo que falla, ¿no? Que pico por allá, pico por acá y al último no avancé nada, no hice nada y nomás tengo un montón de ahí cosas
y medio iniciadas, pero que nunca hice nada porque estuve en un lado, luego en otro y al final no me concentré en nada, ¿no? También a Ahí veces muy está. común y también válido por aprendizaje o siempre y cuando que de ahí se poder aprender algo, pero en realidad lo que vale es el centrarse y decir, bueno, ahora quiero hacer esto y de verdad concentrarse. Así es, totalmente de acuerdo. De hecho, al final, pues se trata de eso, ¿no? Se trata de... Eso, al final todo el mundo hemos cometido el error alguna vez de no poner el foco o la atención necesaria en lo que deberíamos haberlo puesto cuando hemos querido llevar algo hacia adelante, pero bueno, pues es lo que tú decías, ¿no? Al final, pues el tiempo, la experiencia, el paso de los años nos va enseñando, nos va curtiendo, nos va... sí, vamos aprendiendo de este tipo de errores, que no está mal cometerlos porque pues, precisamente te llevan a aprender. Pero claro, lo importante es aprender, es decir, tomar nota de, hostia, esto no ha salido bien. ¿Por qué no ha salido bien? Pues porque no he puesto la suficiente atención. ¿Cómo debo prestarle atención a esto? Pues así, así y así. Prueba y error en muchas ocasiones, ¿no? Obviamente puedes contratarte también a un mentor que te guíe lo que tienes que hacer. Eso es otra opción también. Pero desde luego también existe la opción de tú mismo ir aprendiendo de ti mismo. Es un proceso más lento, por supuesto, pero no por ello lo hace imposible. ¿Entiendes? Sí, digo, al final de cuentas, como dices, o pones o tiempo, esfuerzo, incluso a veces puedes también poner dinero para avanzar, como dices, tal vez en mentores me refiero, pero pues la experiencia es la que te da el punto. De hecho, pues ahorita ya arrimándonos un poquito como al final, pues, ¿qué trabajos vienen que nos puedas como comentar un poquito de, ya sea de que sale tal vez alguna colaboración, alguna producción, o algún material, o algún producto que vayas a sacar o algo? ¿Qué se viene para Sobe ahorita de estos Puedo contar próximos? poco, ¿vale? Puedo contar poco porque es un proyecto que se está trabajando y obviamente no puedo hablar de él, o sea, o de quién es este artista, no puedo, pero sí puedo adelantar que estoy trabajando actualmente con un artista importante del mundo del hip hop, como fueron Z-Boy y tal. Pues a día de hoy estoy trabajando con otro artista importante que muchos de los que vean este programa en el momento que sacas lo conocerán, pero ya os digo, no puedo, ya te digo, no puedo mencionar el nombre de quién es, pero sí que puedo adelantar eso, que están aproximándose cosas nuevas eh, muy buenas, muy, muy buenas. Un aproximado, así como de decir, te estaba esperando en tanto, ahorita esto sale pues prácticamente ya. No hay Dentro. fechas todavía porque es que el proyecto lo iniciamos hace relativamente poco, hay pocas canciones hechas o sea, sí puedo adelantar que es un disco y sí que puedo adelantar también que es un artista de aquí, de España. Es un artista aquí nacional. Eh, Muy reconocido pero no puedo adelantar fechas no porque no quiera decirlas, sino porque es que ni siquiera las conocemos a día de hoy todavía, ¿sabes? Está todavía como casi en pañales el proyecto. Pero bueno, saldrá. Bueno, el chiste es que se está trabajando y se está avanzando. Y bueno, Así ya es. como último dato, pregunta, algo que nos quieras como recomendar como para escuchar precisamente, no hablando de esto de abrir un poquito horizontes, no necesariamente orquestal, tal vez simplemente de decir X artista, película, videojuego, lo que quieres de decir, es como indispensable para poder tener un poquito más amplio este acervo cultural, por decirlo de una manera. Entonces, algo que nos puedas como recomendar de decir, esto está fino. Pues mira, os voy a recomendar a todas las personas que no vean, incluso a ti, César, algo que estoy tomando en práctica últimamente, es decir, en las últimas pocas semanas, que es escuchar reggae en general. Porque vivimos en una sociedad tan sumamente estresante que a veces va bien relajarse y reconozco que el reggae va especialmente bien para conseguir ese objetivo. Yo me siento aquí, me preparo pues un picoteo con patatas y tal, un vasito de agua y tal, me siento así tranquilo y me pongo a escuchar Bob Marley y música reggae en general, simplemente relajarme, simplemente no pensar, o pensar lo mínimo, centrarme en la música me está ayudando muchísimo escuchar este género musical para encontrarme a mí mismo, para liberarme del estrés y para ello, obviamente, pues estar de mejor humor, por supuesto, que es estando de mal humor, pues
mal con todo lo demás. Y me está ayudando mucho para estar de mejor humor y me está ayudando mucho a estar más relajado y con ello pues tener más capacidad de concentración y con ello dar lo mejor de mí como persona y como profesional. Escuchad reggae, buena música. Sí, 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 ahora sí que englobando un poquito de lo que se estuvo hablando durante este, este, este tiempo, pues lo acabas de englobar en esto último, ¿no? El relajarse, el estar bien con uno para poder, pues, rendir como persona, ¿no? Ahí, Escuchaba de poder estar yo bien como yo, como persona, tanto físicamente, mental, espiritualmente, para poder yo rendir con mi trabajo, con mi familia, con mis amigos, porque pues total. obviamente todo eso se transmite, todo eso se siente y es mejor andar eh, con la mejor disponibilidad de energía, ¿no? Pues bueno, Sode, muchísimas gracias. Hay muchísimo que platicar. Después, a ver si coincidimos de nuevo para poder seguir con todo esto. De nuevo, muchísimas gracias. Igual a todos los que nos están escuchando, información sobre Sode y sobre todo su trabajo, sobre todo, lo estaremos dejando en la descripción. Todo lo que son sus redes y todo, ahí estarán. Por si nos gustan contactar, todo un máster en esto de la música orquestal. Entonces, ahí lo dejaremos. Todo esto, pues, estará disponible en YouTube, Spotify y todas estas redes donde puedan escucharnos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ole. No sé, algo para poder cerrar este gran Simplemente decís. episodio. Simplemente decirte, César, que de nuevo te digo que el honor es mío. Muchísimas gracias a ti por invitarme y muchísimas gracias a todos los espectadores o oyentes que escuchen o vean luego este programa. Espero que lo disfruten y bueno, pues mando toda mi buenísima energía tanto a ti como al resto de espectadores y oyentes que tengan un buen día, mm, que tengan mucho bueno en su vida. Y nada, y seguimos trabajando, seguimos hacia adelante y nos vemos pronto. Para mí será un placer cuando quieras, César, volver a tener otra charla como esta. Claro, pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Entonces, bye. Un saludote y un saludote hasta España. Nos estamos viendo. Abrazote.